Lucas y Ryan no eran hermanos de sangre, pero después de que sus padres se casaran, se volvieron inseparables. Lucas, un joven seguro y extrovertido, inmediatamente se encariñó con su nuevo hermanastro, Ryan, que era más tranquilo y reservado. La conexión entre ellos creció, convirtiéndose rápidamente en el vínculo que todos en su familia admiraban. Se los veía juntos en todas partes, practicando deportes, yendo a la escuela y pasando las noches viendo películas. Para todos los demás, eran solo dos hermanastros cercanos, tratando de descubrir cómo desenvolverse en su familia ensamblada. Pero para Lucas y Ryan, estaba creciendo algo más profundo, algo que al principio no entendían del todo. Su vínculo se sentía natural. Lucas protegía a Ryan, siempre estaba pendiente de él en la escuela y en situaciones sociales. Ryan, que siempre había sido tímido, encontró consuelo en la presencia de Lucas. Comenzaron a confiar el uno en el otro de una manera que iba más allá de la mera camaradería entre hermanos. No era inusual que compartieran la cama después de ver películas hasta altas horas de la noche, o que Lucas le revolviera el cabello a Ryan juguetonamente después de un partido de baloncesto. Pero pronto los toques persistentes y las miradas sutiles entre ellos comenzaron a sentirse diferentes. Ryan fue el primero en notarlo. Empezó a sentirse incómodo cuando el brazo de Lucas permanecía sobre su hombro por mucho tiempo, o cuando sus ojos se encontraban y ninguno de los dos apartaba la mirada. Trató de restarle importancia, diciéndose a sí mismo que era solo parte de volverse más cercanos como hermanastros, pero había una tensión entre ellos que no podía ignorar. Lucas, por otro lado, aceptó la cercanía. Disfrutaba de lo natural que se sentía estar con Ryan, aunque no podía explicar por qué. Sus sentimientos por su hermanastro estaban comenzando a cambiar. Su secreto comenzó una noche tarde mientras sus padres estaban de viaje de fin de semana. La casa estaba en silencio, el único sonido era el leve zumbido del televisor en la sala de estar. Lucas y Ryan estaban desparramados en el sofá, mirando una película de acción que habían visto una docena de veces. Mientras la película se reproducía, el brazo de Lucas se colocó perezosamente sobre el hombro de Ryan. Ninguno de los dos se movió, pero había una espesa tensión en el aire que ninguno podía ignorar. La película terminó, pero ninguno de los dos se levantó para apagar la televisión. Ryan sintió que el brazo de Lucas se apretaba ligeramente alrededor de él y dudó. Había algo en la forma en que Lucas lo miraba, una mirada que parecía demasiado intensa, demasiado larga. El corazón de Ryan se aceleró. No quería reconocer lo que estaba sucediendo entre ellos, pero la tensión había ido aumentando durante semanas. Lucas, tal vez deberíamos. Ryan comenzó, su voz se apagó, inseguro de cómo terminar la oración. Lucas no se movió. ¿Debería qué? Preguntó en voz baja, con los ojos fijos en los de Ryan. Ryan tragó saliva, con la garganta seca. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo, apenas por encima de un susurro. La mirada de Lucas no vaciló. No creo que lo sepa, respondió, su voz baja, llena de algo que Ryan no pudo identificar. ¿Era miedo? ¿Deseo? ¿O ambos? El aire entre ellos estaba denso con emociones no expresadas, ambos sentados en silencio, inseguros de qué hacer a continuación. El momento quedó suspendido en el aire, frágil y peligroso, mientras ambos sentían el peso de la conexión que estaban a punto de reconocer. El silencio entre ellos se prolongó, ninguno se atrevió a moverse. La mente de Ryan corría, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el brazo de Lucas permanecía envuelto alrededor de él, el peso de este era más pesado que antes. Ryan quería levantarse, romper el momento, pero su cuerpo no respondía. Algo lo mantenía allí, algo que no quería admitir. Lucas fue el primero en romper el silencio. Lentamente, se movió, sentándose más derecho pero manteniendo sus ojos fijos en Ryan. Su expresión era ilegible, pero había una tormenta de emociones en sus ojos. Ryan, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Alguna vez sientes que hay algo más entre nosotros? Ryan contuvo la respiración. Su pulso se aceleró mientras trataba de procesar las palabras de Lucas. Él también lo había sentido,
la tensión, el tirón. Pero siempre lo había alejado, convencido de que no era real. Ahora, al oír a Lucas decirlo en voz alta, me resultó imposible negarlo. No sé a qué te refieres, respondió Ryan, aunque el temblor en su voz lo delató. Lucas se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de Ryan. Sí, lo sientes, dijo suavemente. Tú también lo sientes. Sé que lo sientes. Ryan sintió una oleada de pánico. Quería negarlo, fingir que todo era normal, pero no podía. No podía mentirle a Lucas, no cuando ambos sabían la verdad. Había algo entre ellos, algo que ambos habían estado evitando durante demasiado tiempo. No sé qué hacer, admitió Ryan, con la voz temblorosa. Esto no está bien. Lucas, no deberíamos. Antes de que pudiera terminar, Lucas cerró la distancia entre ellos. Sus labios rozaron los de Ryan, tentativos e inseguros, como si estuviera probando las aguas. Ryan se congeló, con la mente en blanco, inseguro de cómo reaccionar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Eran solo ellos, atrapados en un momento que parecía inevitable e imposible. El corazón de Ryan se aceleró mientras se alejaba, su respiración era superficial. Lucas, no podemos, dijo, su voz llena de miedo. Somos hermanos. No somos realmente hermanos, respondió Lucas, su voz firme pero llena de emoción. Somos hermanastros. Es diferente. Ryan sacudió la cabeza, sus manos temblaban, no importa. Esto no es lo que hacen los hermanos. Lucas suspiró, su expresión se suavizó. Sé que es confuso, Ryan. Sé que esto no es lo que se supone que debemos sentir. Pero no puedo detenerlo. No quiero detenerlo. Ryan miró hacia otro lado, incapaz de encontrar la mirada de Lucas. Se sentía atrapado, dividido entre el amor que tenía por Lucas como su hermano y los sentimientos que se habían convertido en algo más. No sabía cómo reconciliar los dos. Todo lo que sabía era que las líneas entre ellos se habían desdibujado y no había vuelta atrás. Lucas extendió la mano suavemente, ahuecando el rostro de Ryan en su mano. No tenemos que entenderlo, dijo suavemente. Solo tenemos que aceptarlo. El pecho de Ryan se apretó cuando las palabras de Lucas se asimilaron. Una parte de él quería alejarse, correr, pero otra parte, una parte que había intentado ignorar durante tanto tiempo, quería quedarse. Odiaba la forma en que se sentía bien, la forma en que hacía que su corazón se agitara y su estómago se retorciera. Sin pensar, Ryan se inclinó, cerrando la brecha entre ellos. Esta vez, el beso no fue tentativo. Estaba lleno de todos los sentimientos no expresados que habían mantenido ocultos durante tanto tiempo, una liberación de la tensión que se había estado acumulando entre ellos. Era desordenado, desesperado y lleno de la confusión que ambos sintieron cuando finalmente se separaron. Ambos estaban sin aliento, sus corazones acelerados. La habitación se sentía pesada, el aire denso con el peso de lo que acababan de hacer. Lucas sonrió levemente, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y miedo. No podemos fingir que esto no es real. A Ryan le dolía el pecho, dividido entre la intensidad del momento y la sensación persistente de que habían cruzado una línea que nunca podrían deshacer. Quería creer. Lucas quería creer que esto era algo que podían manejar. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. No deberíamos haber hecho eso, susurró Ryan, su voz apenas audible. La expresión de Lucas se endureció ligeramente, pero no lo soltó. Es demasiado tarde ahora, Ryan. No podemos volver atrás. Esto es lo que somos. Ryan tragó saliva, la gravedad de las palabras de Lucas se apoderó de él como un peso. Habían cruzado una línea, y no había forma de fingir que no había sucedido, no había forma de retractarse. Y mientras estaban sentados allí, la realidad de lo que acababan de hacer comenzó a calar. El secreto que habían compartido durante tanto tiempo ahora se había convertido en algo que ninguno de los dos entendía del todo. Algo peligroso. En los días que siguieron, el aire entre Lucas y Ryan se hizo más pesado con su secreto tácito.
Lo que había comenzado como un momento impulsivo y acalorado esa noche ahora se había convertido en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Continuaron con sus rutinas diarias, riendo con amigos, pasando tiempo con la familia. Pero debajo de la superficie, todo había cambiado. Ya no eran solo hermanastros, y por más que Ryan intentara distanciarse de lo que había sucedido, Lucas no se lo permitía. Lucas se volvió más insistente, buscando momentos en los que estuvieran solos, inclinándose más cerca durante las conversaciones tranquilas, dejando que su mano se quedara un poco más en el hombro o la espalda de Ryan. Cuanto más presionaba a Lucas, más se sentía Ryan asfixiado bajo el peso de su secreto. Ya no era solo un sentimiento de culpa. Era algo más oscuro, más absorbente. Una noche, después de un largo día en la escuela, estaban sentados en su habitación compartida. El silencio entre ellos era denso e incómodo. Ryan estaba en su escritorio, fingiendo trabajar en la tarea mientras Lucas estaba acostado en su cama mirando el techo. La tensión era palpable, y Ryan podía sentir los ojos de Lucas sobre él, observando cada uno de sus movimientos. «Me estás evitando», dijo finalmente Lucas, su voz rompiendo el silencio de la habitación. Ryan no se dio la vuelta. No podía. «No te estoy evitando», mintió, agarrando el borde de su escritorio. «Solo estoy tratando de concentrarme en la escuela». Lucas dejó escapar un suspiro de frustración. «No me mientas, Ryan. Te conozco. Has estado distante desde esa noche». Ryan se estremeció ante las palabras de Lucas. Había estado tratando con todas sus fuerzas de fingir que esa noche no había sucedido, que todo podría volver a la normalidad, pero Lucas no lo dejaría olvidar. No dejaría que el secreto muriera. «No sé qué quieres que diga», respondió Ryan en voz baja, todavía negándose a mirar a Lucas a los ojos. «No deberíamos haber hecho eso, Lucas. Está mal». Lucas se sentó, balanceando las piernas al costado de la cama. «Mal. No me pareció mal. Se sintió bien, Ryan. Se sintió real». Ryan apretó los puños, sintiendo el nudo de ansiedad apretarse en su pecho. «Somos hermanastros. No importa si no estamos relacionados por sangre. Aún está mal». Lucas se puso de pie y cruzó la habitación, su presencia se cernía sobre Ryan mientras se apoyaba contra el escritorio. «No puedes decidir qué es correcto o incorrecto para nosotros», dijo Lucas, su voz tranquila pero firme. «Este es nuestro secreto. Nadie más lo sabe. Nadie más puede decirnos lo que debemos sentir». El corazón de Ryan se aceleró. Las palabras de Lucas tenían sentido de una manera que lo asustó. Habían vivido sus vidas uno al lado del otro, siempre cuidándose el uno al otro. Pero esto era diferente. Esto era algo que no podían seguir ocultando. No importaba cuánto Lucas insistiera en lo contrario. «No puedo seguir haciendo esto, Lucas», susurró Ryan, con voz temblorosa. «No puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado. Es demasiado». La expresión de Lucas se endureció. Extendió la mano, agarrando la muñeca de Ryan, sujetándolo en su lugar. «No irás a ninguna parte», dijo, su voz baja y llena de una intensidad tranquila. «No dejaré que te alejes de esto. De nosotros». Ryan finalmente se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y confusión. «Lucas, no entiendes. Esta cosa entre nosotros, me está consumiendo. No puedo dejar de pensar en ello. En ti. Pero eso no lo hace correcto». El agarre de Lucas se apretó, sus ojos brillaban con frustración. «¿Por qué sigues luchando contra esto, Ryan? ¿Por qué no puedes aceptar que estamos destinados a estar juntos?» Ryan contuvo la respiración. La intensidad de Lucas lo asustaba, pero también despertaba algo en lo profundo de él, un sentimiento que no podía negar. Por mucho que quisiera alejarse, se sentía atraído por Lucas, por la conexión que compartían. Pero no podía quitarse de encima la culpa, el miedo constante de que estuvieran cayendo en una espiral que ninguno de los dos podía controlar. «Tengo miedo, Lucas», admitió Ryan, su voz apenas audible. «Tengo miedo de lo que esto significa, de lo que nos está pasando».
El rostro de Lucas se suavizó un poco, su agarre se aflojó pero todavía se mantuvo firme. No tienes que tener miedo, dijo, su voz ahora más tranquila. Te protegeré. Siempre te protegeré. No necesitamos a nadie más. Pero Ryan no estaba convencido. El peso de su secreto había comenzado a aplastarlo, y podía sentir que se deslizaba más hacia la oscuridad que habían creado. Las palabras de Lucas, una vez una fuente de consuelo, ahora se sentían sofocantes. Ryan sabía que ya no se trataba solo de amor. Se trataba de control, de obsesión. Y en el fondo, Ryan temía que la obsesión de Lucas los destruyera a ambos. Cuando Lucas lo acercó más y presionó su frente contra la de Ryan, Ryan sintió la familiar punzada de culpa mezclada con deseo. Sabía que Lucas no lo dejaría ir, sin importar cuánto intentara distanciarse, y esa comprensión lo aterrorizó. Se quedaron allí en silencio, el peso de su secreto presionándolos, uniéndolos de una manera que ninguno podía escapar. El mundo fuera de su habitación seguía como siempre, sin percatarse de la tormenta que se avecinaba entre los dos hermanastros. Pero en su interior, todo había cambiado y no había vuelta atrás. Pasaron las semanas y el secreto entre Lucas y Ryan se hacía más pesado cada día. Lo que una vez había sido emocionante y confuso ahora asfixiaba a Ryan. Trató de evitar a Lucas tanto como fuera posible, pasando más tiempo en la escuela y con amigos, con la esperanza de que poner distancia entre ellos ayudara a aclarar su mente. Pero Lucas siempre estaba allí, observando, esperando, atrayéndolo de nuevo. Lucas, por otro lado, se volvió más posesivo con cada día que pasaba. Ya no veía su relación como algo que necesitaba ser escondido. En cambio, la veía como algo que necesitaban proteger a toda costa. En su mente, Ryan le pertenecía. Nadie más podía tenerlo. Nadie más podía entenderlo como lo hacía Lucas. Un viernes por la noche, Lucas y Ryan estaban en una reunión familiar, rodeados de parientes y amigos que no eran conscientes de la agitación entre los hermanos. La casa se llenó de risas y conversaciones, pero Ryan no podía concentrarse en nada más que en la presencia de Lucas. Podía sentir los ojos de Lucas sobre él toda la noche, siguiendo cada uno de sus movimientos. Ryan trató de evitarlo, mezclándose con primos lejanos y poniéndose al día con viejos amigos. Pero cada vez que miraba al otro lado de la habitación, Lucas estaba allí, mirándolo, con una expresión oscura e ilegible. La tensión finalmente estalló cuando Ryan comenzó a hablar con una chica de la escuela. Un rostro amigable, alguien con quien siempre había sido fácil hablar. Se rieron juntos, recordando viejos tiempos. Y por un breve momento, Ryan se sintió normal de nuevo. Pero esa sensación no duró mucho. Al otro lado de la habitación, Lucas los observó, con la mandíbula apretada, los puños apretados a los costados. Para él, la vista de Ryan sonriendo, riendo con otra persona, era insoportable. No eran solo celos. Era ira, rabia burbujeando debajo de la superficie. Después de la reunión, cuando la familia regresó a casa, la tormenta que se había estado gestando toda la noche finalmente estalló. Ryan apenas había subido las escaleras hacia su habitación cuando Lucas lo siguió, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. La mirada en sus ojos era una que Ryan nunca había visto antes. Oscura, salvaje y llena de algo que Ryan no podía identificar. ¿Qué era eso? La voz de Lucas era baja, temblando con furia apenas contenida. Ryan lo miró, confundido. ¿De qué estás hablando? Lucas dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Esa chica, la forma en que te reías con ella, sonriéndole. ¿Qué diablos era eso? ¿Ryan? El corazón de Ryan se hundió. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Para él, había sido una conversación inocente, pero para Lucas, era algo mucho más. Lo vio como una amenaza. Lucas, ella es solo una amiga, dijo Ryan, tratando de mantener la voz tranquila. Solo estábamos hablando. Pero Lucas no estaba escuchando. Sus manos se apretaron en puños a sus costados, su cuerpo tenso. No lo entiendes, ¿verdad? Espetó. Eres mío, Ryan. Nadie más puede tenerte.
Nadie. Ryan dio un paso atrás, el miedo se apoderó de su pecho. Había visto a Lucas enojado antes. Pero esto era diferente. Esto no era solo ira. Esto era algo más peligroso, algo obsesivo. Lucas, detente. Ryan dijo, su voz temblando. Esto no es sobre ella. Estás exagerando. Pero Lucas sacudió la cabeza, sus ojos brillando con frustración. ¿Exagerando? ¿Crees que estoy exagerando porque no quiero que alguien más te aleje de mí? Ryan contuvo el aliento. Nunca había visto a Lucas así. Tan posesivo, tan desesperado. Era como si Lucas ya no pudiera entrar en razón, como si todo lo que pudiera ver fuera su miedo de perder a Ryan. No voy a ir a ninguna parte, Lucas, dijo Ryan en voz baja, tratando de calmarlo. No tienes que preocuparte por eso. Pero las palabras no parecieron llegar a Lucas. Se acercó, su voz se volvió más intensa. Tengo que preocuparme, Ryan. Eres todo lo que tengo. Tenemos un secreto, ¿recuerdas? Nadie más sabe por lo que hemos pasado. Nadie más puede entenderlo. Eso. No puedes dejarme por otra persona. Ryan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No sabía cómo responder, no sabía cómo decirle a Lucas que no lo iba a dejar, que no podía irse aunque quisiera. El vínculo entre ellos era demasiado fuerte, demasiado profundo. Y por mucho que quisiera escapar, sabía que no podía. Los ojos de Lucas se suavizaron por un breve momento, su voz se convirtió en un susurro. Nos necesitamos el uno al otro, Ryan. No puedo perderte. La vulnerabilidad en la voz de Lucas tiró del corazón de Ryan. A pesar de todo, todavía se preocupaba por Lucas. Todavía lo amaba de una manera que no podía explicar. Ese amor se había vuelto tóxico, se había convertido en algo que ya no reconocía. No me voy a ir a ninguna parte, dijo Ryan suavemente, aunque las palabras se sentían huecas en su boca. No las creía. Y sabía que Lucas tampoco. El rostro de Lucas se retorció por la emoción. Alivio, miedo, ira. Todo arremolinándose. Extendió la mano, agarrando el brazo de Ryan, sujetándolo con fuerza. Prométemelo, dijo Lucas, con voz temblorosa. Prométeme que no te irás. Ryan dudó un momento antes de asentir, aunque la promesa parecía una mentira. Te lo prometo, susurró. Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso, su agarre en el brazo de Ryan se aflojó ligeramente. Pero la mirada en sus ojos no cambió. La obsesión todavía estaba allí, acechando justo debajo de la superficie, esperando consumirlos a ambos. Mientras estaban allí de pie en el silencio de la habitación, Ryan se dio cuenta de que no había forma de escapar de Lucas. Su secreto los había unido de maneras de las que ninguno de los dos podía liberarse. Y en el fondo, Ryan sabía que ese no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El mundo de Ryan comenzó a cerrarse a su alrededor. No importaba cuánto lo intentara, no había forma de escapar de la creciente obsesión de Lucas. La posesividad, una vez oculta bajo la superficie, ahora estaba al descubierto. Cada día, Lucas se volvía más controlador, más desesperado por mantener a Ryan a su lado. Ryan podía sentir el peso de la situación, presionándolo y asfixiándolo. El punto de quiebre definitivo llegó una noche después de otra discusión acalorada. Ryan había pasado la tarde con amigos, intentando crear una pequeña sensación de normalidad en su vida. Pero en el momento en que cruzó la puerta principal, Lucas lo estaba esperando. Su rostro estaba tenso, sus ojos desorbitados, como si se hubiera estado conteniendo todo el día. ¿Dónde has estado?, exigió Lucas, su voz aguda. Ryan suspiró, su agotamiento era evidente en la forma en que sus hombros se hundieron. Te dije que había salido con amigos. Lo sabías. Lucas se acercó, su presencia se acercaba. Te llamé. Te envié un mensaje. No respondiste. Ryan podía sentir que su paciencia se estaba agotando. Había respondido cada vez que Lucas llamaba, cada vez que enviaba un mensaje, pero nunca era suficiente. Nada era suficiente.
Lucas, no tengo que darte explicaciones cada segundo del día, respondió Ryan, su voz cansada pero firme. Necesito espacio. El rostro de Lucas se contrajo, una mezcla de dolor y enojo destellando en sus ojos. ¿Espacio? Te estás alejando de mí otra vez, Ryan. Prometiste que no lo harías. El corazón de Ryan se hundió. Podía sentir la familiar atracción de la culpa envolviéndolo, pero esta vez, no podía dejar que se apoderara de él. Tenía que mantenerse firme. No podía seguir viviendo así, bajo la vigilancia constante de Lucas, bajo el peso de su secreto. Esto no es saludable, dijo Ryan, con voz firme pero tensa. No podemos seguir haciendo esto. Me estás asfixiando, Lucas. El rostro de Lucas se ensombreció, sus puños se apretaron a sus costados. Estoy tratando de protegerte, dijo, su voz temblando por la emoción. No lo entiendes. Nadie más nos entenderá nunca. Nos necesitamos el uno al otro. Ryan sacudió la cabeza, dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. No, Lucas. Esto no es amor. Esto es control. Y no puedo soportarlo más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y definitivas. Lucas se quedó congelado, con los ojos abiertos por la incredulidad. Por un momento, la habitación quedó en silencio, la tensión era tan espesa que Ryan apenas podía respirar. Eres mío, dijo Lucas, su voz baja y llena de una intensidad tranquila que hizo que la piel de Ryan se erizara. No puedes dejarme, Ryan. Estamos juntos en esto. Para siempre. Ryan sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, el miedo trepando por su columna vertebral. Tenía que irse. Tenía que alejarse de Lucas antes de que las cosas empeoraran. Terminé, Lucas, dijo Ryan, con la voz quebrada. No puedo hacer esto más. Sin decir otra palabra, Ryan se volvió hacia la puerta, sus manos temblaban mientras alcanzaba la manija. Pero antes de que pudiera irse, Lucas lo agarró, tirando de él hacia atrás con una fuerza que tomó a Ryan por sorpresa. No te vas, gruñó Lucas, su agarre fuerte en el brazo de Ryan. No te dejaré. Ryan luchó por liberarse, el pánico aumentando en su pecho. Lucas lo soltó, pero el agarre de Lucas solo se apretó. Su rostro se contorsionó con desesperación. Te necesito, dijo, su voz frenética. No puedes dejarme. No sobreviviré sin ti. Ryan finalmente liberó su brazo, tropezando hacia atrás. Su corazón se aceleró mientras miraba a Lucas, su hermanastro, la persona que una vez había amado, ahora un extraño consumido por la obsesión. Esto se acabó, dijo Ryan, con voz temblorosa pero firme. Necesitas ayuda, Lucas. No puedo arreglar esto por ti. Lucas se quedó allí, con el pecho agitado por la emoción, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, miedo y rabia. Por un momento, pareció que iba a decir algo, a contraatacar. Pero en cambio, permaneció en silencio, mirando cómo Ryan se daba la vuelta y salía de la habitación. Ryan no miró hacia atrás. La partida de Ryan golpeó a Lucas más fuerte de lo que jamás había imaginado. Solo en la habitación que alguna vez compartieron, Lucas se hundió en un oscuro abismo de rabia, miedo y desesperación. Repitió las palabras de Ryan una y otra vez, sintiendo que su control sobre la realidad se desvanecía. Su hermanastro se había convertido en su mundo, y ahora ese mundo se estaba desmoronando. Pasaron los días, pero Lucas no podía funcionar. Dejó de ir a la escuela, se aisló y se obsesionó con Ryan. Todos los mensajes de texto y todas las llamadas perdidas no recibían respuesta y la frustración de Lucas se convirtió en ira. Su mente transformó su relación en algo aún más oscuro. Empezó a creer que la marcha de Ryan era una traición. Y cuanto más pensaba Lucas en ello, más desquiciado se volvía. Una noche, en un estado de desesperación, Lucas revisó las pertenencias de Ryan. En su mente, Ryan no solo lo estaba dejando. Estaba abandonando todo lo que habían compartido. Y Lucas no podía permitir que eso sucediera. Si él no podía tener a Ryan, nadie más lo haría. Con ese pensamiento
Iba a enfrentar a Ryan sin importar nada. Ryan estaba en la casa de un amigo, tratando de olvidar el desastre en el que se había convertido su vida cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero en el momento en que abrió la puerta, su corazón se hundió. Lucas estaba allí, con los ojos desorbitados, el rostro pálido, luciendo más peligroso que nunca. «Tenemos que hablar», dijo Lucas, abriéndose paso hacia adentro. Ryan supo de inmediato que esto no era una conversación. Era algo mucho peor. Trató de calmar a Lucas, trató de razonar con él, pero la mente de Lucas estaba demasiado ida. «No puedes dejarme», dijo Lucas, con la voz temblorosa. «No te dejaré». Ryan retrocedió, el pánico inundando sus venas. «Lucas, esto tiene que terminar». Pero Lucas no se detuvo. En un ataque de ira, se abalanzó sobre Ryan y todo lo que siguió sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Hubo gritos, una lucha y luego un estruendo agudo y ensordecedor. Ryan yacía en el suelo, con la sangre acumulándose alrededor de su cabeza. Lucas miró la escena en estado de shock, sus manos temblaban mientras el peso de sus acciones se hundía. Había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se desplomaba junto a Ryan, acunándolo en sus brazos. «Lo siento», susurró Lucas una y otra vez. Pero era demasiado tarde. Ryan se había ido y, con él, el mundo de Lucas se hizo añicos. Incapaz de vivir con lo que había hecho, Lucas se quitó la vida esa noche, dejando atrás una escena de devastación que perseguiría a todos los que los conocían. Las trágicas muertes de Lucas y Ryan conmocionaron a su familia y amigos, dejando al pueblo incrédulo. Nadie podía entender cómo las cosas habían escalado hasta ahora, cómo un secreto tan oscuro había permanecido oculto durante tanto tiempo. Su amor, que antes era inocente, se había convertido en algo mortal, alimentado por la obsesión y el miedo. Al final, su historia se convirtió en una advertencia, un recordatorio del poder destructivo de las emociones desenfrenadas y de la oscuridad que puede crecer cuando el amor se convierte en obsesión.